Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el pasado jueves, desde la sede de las Naciones Unidas, nos llegaba el mensaje de que es hora de actuar con contundencia. Este mensaje es para todos los que habitamos la Tierra, para los gobiernos, de modo exclusivo, que es imprescindible grabar la contaminación, dicen. Su mensaje a los gobiernos es claro. Repetimos, grabar la contaminación, que dejen de subvencionar los combustibles fósiles y de construir nuevas centrales de carbón. Además, insiste en la necesidad de una economía verde y no una economía gris. Sin embargo, todos sabemos que conseguir que los gobernantes respondan a esta llamada, que por cierto cada día que pasa es más urgente, no será posible hasta que lo de respirar se convierta en un lujo al alcance de unos cuantos. Los intereses económicos que generan las energías que actualmente conocemos y quienes los controlan es de tal importancia que entendemos que no estén dispuestos a perderlos. Con esto queremos decir que la celebración de este año ha pasado como las anteriores, es decir, con grandes discursos y con algunas fotos que los adornarán y poco más. Sin embargo, lo que es real e imparable es el deterioro del medio ambiente, y buena muestra de ello lo estamos viendo en los reportajes que nos muestran las televisiones, que nos proporcionan una visión veraz de cómo se encuentran, por ejemplo, los mares y los océanos, a los que vemos repletos de plástico y desechos que intervienen en la salud de los peces y de forma directa en nosotros, que somos los consumidores finales. La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria, puesto que el clima se calienta a un ritmo demasiado rápido para que las personas y la naturaleza nos adaptemos. La pérdida del hábitat y otras presiones sobre la naturaleza han conllevado a que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de extinción y finalmente la contaminación continúa envenenando nuestro aire, la tierra y el agua. Evidentemente, salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más inclusivas, más justas y más respetuosas con la naturaleza. Y eso es algo que no es que nos queda muy lejos, sino que es un sueño, al menos por el momento, porque los humanos en general no estamos preparados para aceptar tal realidad. No obstante, a estas alturas de siglo, luego de escuchar desde todos los frentes informativos que la naturaleza la estamos matando entre todos, la respuesta positiva debía ser más compartida. Por ejemplo, para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados este siglo, debemos reducir a la mitad de emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030. De hecho, si no actuamos ya, la exposición al aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse en 2040. Pero estas no son las únicas consecuencias, porque le seguirán muchas más de forma imparable, que no otra cosa está ocurriendo a nuestro alrededor continuamente. Aceptar que el medio ambiente es un problema general de la humanidad debía ser asignatura en los colegios, al mismo tiempo que hacer todo lo posible en cuidar nuestra intervención en la generación de desechos. El que entre nosotros lo verde, lo ecológico, el medio ambiente o la naturaleza nos suene a chino y, lo que es peor, no tengamos intención de conocerlos, nos sitúa en el lugar de los perdedores, allí donde la pérdida de especies, de espacios verdes, de donde recibir el oxígeno que necesitamos para vivir, merma imparablemente. Por supuesto, por mucho que insistan algunos en lo repetitivos que somos en este asunto, nosotros seguiremos en esta lucha el tiempo que haga falta. Y se entiende, ya que las denuncias y los consejos los basamos en hechos reales, en la situación crítica en la que encontramos lo nuestro. Lo que vemos resulta agobiante, doloroso y bochornoso, sabiendo que precisamente que los que más daño le infligen son las personas que lo disfrutan, esas que acuden a la sierra por una promesa, por curiosidad o simplemente por vivir unas horas rodeado de naturaleza. Por todo esto, porque no se perciben cambios sustanciales en las personas que acuden a la sierra en general, lo de denunciar contundentemente al infractor, estamos convencidos de que no tardarían en entrar en razón, porque entre nosotros lo de pagar no se lleva nada bien. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias como siempre por su compañía. Vamos a repasar la actualidad que brevemente les presentamos en titulares. Estos son los temas de los que hablamos con ustedes a continuación. Empezamos recordando que hoy, 40 de mayo, por fin ya tenemos permiso para quitarnos el sayo. Hagan las cuentas. Nos espera un día caluroso y algunos pequeños cambios para los primeros días de esta semana. Hablamos en este informativo del proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar, abrazando el Guadalquivir, que ha entrado en una segunda fase y que será la creación de un sendero peatonal que va a conectar el Puente Viejo con el Molino Las Aceñas. Los bomberos de Andújar siguen reclamando el aumento de plantilla. En declaraciones a esta casa cuentan que el servicio de guardia se ha vuelto a ver colapsado y temen que en cualquier momento pudiera ocurrir algo. El nodo logístico Puerta de Andalucía, al que pertenece a nuestra ciudad, se ha adherido al clúster Andalucía Logisti, orientado a impulsar la competitividad en el ámbito de la logística, la movilidad y la innovación. Hablamos también de enseñanza y educación y repasamos más brevemente otros temas de actualidad junto con la agenda del día. Comenzamos. Iniciamos este recorrido por la información recordándoles lo que ya les contábamos esta mañana también en titulares, 9 de junio, pero en realidad si hacemos la cuenta hoy ya es 40 de mayo y por lo tanto el dicho popular nos invita a que ya podemos quitarnos el sayo. Se supone que habrá pocos cambios en cuanto a las temperaturas a partir de ahora y decimos pocos cambios a la baja. Esas heladas o esos fríos, esas temperaturas y ese clima propio del otoño-invierno parece que lo dejamos atrás y nos toca ya vivir intensamente el verano y por lo tanto quitarnos el sayo. Ahora sí toca definitivamente arreglar los armarios y disponernos desde luego para sufrir los rigores de un verano que aquí en nuestro entorno más cercano ya viene diciéndonos desde hace años que empieza a ser muy especial, con temperaturas muy elevadas que vienen a hacernos pensar en lo que nos dicen los científicos, el cambio climático y ese cambio global que se está produciendo a nivel mundial con subida de las temperaturas de manera progresiva, muy despacito, pero está ahí, no nos inventamos nada. La temperatura del planeta está subiendo y desde luego hay zonas como la nuestra en donde las temperaturas están marcando unas altas históricas y unos veranos cada vez más largos. Así que estamos a la espera de saber cómo va a evolucionar todo. Antonio Lomas ya nos decía el viernes lo que nos esperaba hoy y un recordatorio de los primeros días de esta semana. Parece que tanto lunes continuaremos igual que el domingo o incluso un grado más, podríamos alcanzar los 41 y ya a partir del martes sí parece que puede haber de nuevo otro descenso de temperaturas que se notará más el miércoles y continuaremos así tanto miércoles como jueves. Parece que de nuevo pues volverían a subir otra vez pues a final de semana. Noticia más refrescante, la que les proponemos ahora. Vamos a hablar del Parque Fluvial Orgánico de Andújar, abrazando el Guadalquivir, que ha entrado ya en una segunda fase. Una, dicen, de las más visuales para la ciudadanía, porque es la creación de un sendero peatonal que va a unir pues dos lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Hemos hablado con Mari Carmen Soriano, es técnica de la oficina del proyecto. Pues efectivamente ahora vamos a dar paso a la segunda parte del proyecto, que como bien has comentado es la más bonita, por lo menos la más visual y la que realmente va a dar pie a que la población pueda disfrutar de este maravilloso ecosistema de ribera que tenemos por aquí. Tuvimos nuestra primera fase, que no es menos importante, al revés, es una parte fundamental. Recordemos que las intervenciones que se están haciendo actualmente en la ribera tienen como finalidad mitigar el riesgo de inundación al que está expuesto la ciudad de Andújar. Y me refiero a mitigar porque las inundaciones desgraciadamente van a seguir llegando porque los ríos son elementos que están vivos, están en movimiento. Entonces, evitarlas como tal y pensar que van a dejar de existir es bastante utópico, pero sí que podemos llevar medidas de mitigación, que es la que estamos tomando a cabo, y sobre todo de concienciación y que la gente sepa realmente cuando una alarma es real o cuando es alarmismo puro y duro, saber diferenciar un peligro de verdad de algo que simplemente es estimatorio.
Y pues bueno, ya una vez hecho hincapié en que las inundaciones se pueden mitigar, pero no evitar al 100%, pues sí, damos paso a esta segunda fase, también muy importante para mitigar esas inundaciones, ya que la creación de este sendero, que es de lo que trata esta segunda fase, no lleva solo creación, ejecución, porque realmente el sendero ya existe, lo único que está infrautilizado. Entonces, al no usarse apenas el material, las plantas se van comiendo el espacio de ese sendero, pero realmente existe. Entonces nosotros no estamos creando, vamos a ejecutar. Vamos a abrir paso, se está abriendo paso para que se pueda circular bien, y la creación de este sendero va también acompañada de una revegetación. Las plantas también intervienen con un papel muy importante en la mitigación de ese riesgo de inundación. No es lo mismo que el río se encuentre una pasarela limpia por la que fluir el agua, a que los árboles vayan frenando, sean obstáculos para impedir el avance del agua, además de que las raíces de estas plantas sujetan el suelo, evitando también la erosión del terreno. Vamos, está estudiando todo, analizando y siguiendo lo que nos indica la madre naturaleza, ¿no? Lo que se aprende de todo esto. Sí, tenemos que aprender a convivir con ella. Claro, de eso se trata. Y tenemos que aprender a convivir, que como bien indica usted, tenemos que acostumbrarnos a que las inundaciones van a ser una realidad. Pero es cierto que se puede mitigar y se debe trabajar, y mucho, cada administración en lo que le competa, pues para mitigar el daño que puedan hacernos las inundaciones. Y bueno, máxime cuando ahora lo que se va a hacer o se está ejecutando es algo muy bonito que vamos a disfrutar, pudiendo por fin tener un sendero la ribera del río en la que podamos pasear, ¿no? Porque bueno que lo hacemos ahora por la mota, ¿no? Aguas abajo para el río, ¿no? Hasta un tramo importante de un paseo también bonito, pero el encuentro que va a tener este sendero desde el puente hasta el molino Las Aceñas era algo que usted sabe era muy demandado aquí en Andújar, y ahora el hecho de que por fin exista va a cumplir el sueño de un montón de gente que ha querido vivir de cara al río. Bueno, ¿cómo se diseña esto? Porque se trabaja en el sendero, que ya existe, pero decimos que se lo come la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues bueno, nosotros como no podemos usar lo que se llama materia gris, no se pueden usar cemento ni ninguna estructura rígida, lo que hemos hecho es que vamos a reutilizar los lodos que se extrajeron en la primera fase, que la primera fase consistió, la voy a recordar por si que ya ha pasado un poquito de tiempo, consistió en extraer restos de residuos sólidos que había en el río, lodos y materia vegetal en mal estado o muerta que impedía que el agua drenase bien. Pues parte de esos lodos que se han extraído se van a reutilizar para se han acopiado en una parcela, se procesan y se van a reutilizar para echarlos en el sendero, de forma que no usemos ningún tipo de materia gris. Y luego aparte se ha abierto camino, se han quitado árboles que están en mal estado, secos y que suponen un peligro real de desprendimiento para la gente que está circulando por ahí. Y ahora todos esos árboles se van a reponer con ejemplares sanos, jóvenes, nuevos, y de forma que el río va a recuperar su ecosistema sano, llegando a su nivel. La Universidad de Jaén hizo un estudio antes de empezar el proyecto que nos hablaba del estado de conservación de la ribera, y nosotros, basándonos en ese estudio, pues hemos seleccionado los árboles que se van a reforestar para intentar alcanzar lo que se conoce como la etapa clímax del ecosistema. Entonces nosotros, siguiendo la geoserie natural de allí, vamos a restaurar 3 series de vegetación. Uh-huh. Una sauceda, estas 3 series se ordenan por sus requerimientos hídricos. Entonces los sauces que requieren más agua se encuentran en la primera franja pegada al río. Uh-huh. Luego la siguiente franja que nos encontramos es una alameda, y finalmente una olmeda, que en este caso en nuestra ribera está casi totalmente degradada. Los únicos olmos que se pueden ver ahora son al principio del puente romano y son de una reforestación anterior. Entonces, claro, todo dentro de, teniendo en conocimiento que no son líneas
claramente definidas. En la naturaleza hay márgenes difusos. Llega un momento en el que los sauces se entrecruzan con los álamos y los álamos con el olmo, no son franjas totalmente rectas. Pero esa es la idea. Y además acompañar esta cabeza de serie, que son los árboles, con el resto de estrato arbustivo que pertenece también a esa serie, como son los taray, la adelfa, la zarzaparrilla y demás ejemplares. Bueno, ya que estamos con la reforestación y que ya nos ha dicho usted cómo se va a hacer ese proceso, razonado, ¿no?, de que tiene que estar más próximo al río y que en una parte, digamos, más trasera, pues sí que me gustaría a mí dar más detalles de el porqué de la reforestación. ¿Qué interés tiene en esta recuperación del sendero este trabajo concreto que se está haciendo de reforestación? Pues aparte del papel importante que hemos mencionado anteriormente que cumplen en las inundaciones, también buscamos recuperar la conectividad ecológica del ecosistema. Entonces este sendero nos va a permitir hacer más adelante un anillo verde que bordee la ciudad y conectar las diferentes zonas verdes urbanas que se encuentran aquí en Andújar. Además, mantener los ecosistemas sanos nos permite también tener unos beneficios, unos servicios ecosistémicos que la naturaleza nos brinda. Entre ellos, pues el tener una ribera bien conservada ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, aparte de acumular el CO2 que se encuentra en la atmósfera, también nos hace de amortiguador térmico. Si nosotros ahora pasamos y vamos andando por la ribera, a diferencia de la mota que está a pleno sol, la vegetación de ribera nos da mucha sombra y se nota claramente como hay unos poquitos grados de diferencia entre la ribera y la ciudad. Entonces nos hace romper un poco eso que se conoce como efecto isla de calor que vivimos en las ciudades y actúa como un amortiguador térmico, bajando las temperaturas de la ciudad. Además de que un ecosistema sano hace que disminuyan los vectores de muchas enfermedades como son los mosquitos. Ese agua antes estaba más estancada. Al abrir el cauce del río y al mejorar la vegetación evitamos que afloren estos vectores de enfermedades, que yo creo que es una temática que preocupa bastante a la ciudadanía y más ahora con la llegada del cambio climático, las altas temperaturas, las especies tropicales. Y evitando la contaminación, ¿no?, que es otra de... Efectivamente. Ahora nosotros tenemos que cumplir con el proyecto un principio que se llama DNSH, significa no hacer un daño significativo al ecosistema, y nosotros con todas nuestras acciones del proyecto contribuimos a cada uno de ellos. Tenemos adaptación al cambio climático, mitigación del cambio climático, que lo estarían haciendo las plantas disminuyendo el CO2 atmosférico. También tenemos mejora de la biodiversidad, de los recursos hídricos, del reciclaje, la economía circular. Nosotros contribuimos a todo ello. Entiendo que va a ser una fase más larga. Pues yo creo que sí, que hasta finales de verano no se habrá terminado ese sendero. Y luego daríamos paso también a una tercera acción que se hará más adelante dentro del casco urbano. Menos visible, pero también muy necesaria. Se va a intervenir en el alcantarillado de la ciudad. Se va a hacer un parque por la zona del arroyo Minguillo, donde está el lavadero del Elefante Azul. Ahí se va a hacer un parque permeable, porque no sé si sabéis que por esa zona hay como una parcela que está muy sucia, abandonada. Pues se va a limpiar y se va a hacer una zona verde que también a la que se le dará acceso desde la carretera. Y luego por el arroyo Mestanza se va a hacer unos aliviaderos para que drene el agua también, para cuando lleguen las inundaciones. Una zona que lo necesita, por cierto, sí. que siempre es el gran problema cuando llueve mucho, cuando sube el río, que el alcantarillado es el que saca el agua, no traga, sino que expulsa. Exacto, sí. Sí, claro, el ingeniero que tenemos, que lleva a cargo el proyecto, de José Alcalá Ingeniero, pues se hicieron con medio ambiente estudios de las zonas que tenían las afectaciones más grandes y donde era más factible hacer las intervenciones aquí dentro de la ciudad, donde había una mayor preocupación.
En fin, si resumimos un poquito, hubo una primera fase en la que se revuelve todo, se sacan lodos, se prepara terreno. Entramos en una segunda fase en la que se ejecuta el sendero. Usted nos indicaba, el sendero estaba, pero hay que ejecutarlo. Eso prácticamente no existía, ¿no? Es esa segunda fase en la que se está, y en donde uno de los apartados más importantes es la reforestación, que entiendo yo va a necesitar también de la sensibilidad ciudadana, ¿no? Sí, actualmente se están haciendo rutas senderistas por allí para ver un poquito el antes del ecosistema, explicarlo, la situación en la que se encuentra, y luego posteriormente, una vez que ya esté finalizado el sendero, se seguirán haciendo para que la ciudadanía pueda ver el antes y el después. También este sendero se va a dotar con cartelería señalética, porque para que la gente pueda estar informada de aquí en adelante de qué es lo que estamos viendo y cuál es el patrimonio natural que tiene la ciudad de Andújar, bueno, natural y cultural, que también está el Puente Romano y el Molino de las Aceñas, que son dos hitos arquitectónicos muy importantes aquí en la ciudad, de dos momentos históricos clave de Andújar. Pero hay más señalítica, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Pues nos encontramos con una del Puente Romano, también se va a hablar de la zona de alto valor ecológico que hay allí en el entorno, del arroyo Minguillo y de la importancia de los humedales, también de la actividad agrícola tradicional y la cultura del agua, y riesgos climáticos, que no nos podemos olvidar de ellos. Y luego también los típicos puntos de observación de aves, que aquí en el ecosistema de Ribera tenemos muchísima biodiversidad y especies muy importantes a nivel ecológico. Una zona, un camino, un sendero que, además de tener su señalización y con este apartado educativo al que usted hacía referencia, también nos va a permitir, como un sendero que es, el poder descansar. Se le va a preparar mobiliario urbano acorde a la zona, ¿no? Sí, se van a hacer a lo largo del recorrido algunas zonas de descanso, y el punto más importante y más llamativo, creo yo, va a ser en el Molino de las Aceñas, donde se instalarán algunos merenderos para poder disfrutar de todo este espacio de ocio, tiempo libre, familiar y fresquitos para cuando llegue la calor. Claro que sí. Imaginamos que también iluminación, papeleras, un poquito pensando en todo eso, ¿no? Por la zona del molino y en las áreas de descanso se pondrán papeleras, pero sí que es verdad que la iluminación, al estar en pleno entorno natural, puede perjudicar a las aves y al resto de fauna que habita allí en la ribera. Entonces, por ahora las luces las descartamos. Las estuvimos pensando, los estudiamos, pero como es un sendero plenamente natural, en pleno ecosistema y naturaleza, no podemos instalar luces dentro del sendero. Claro. ¿Qué destacamos más de esta fase que se inicia ahora y que ya nos va a permitir ver un poquito más cómo va a quedar todo? Pues yo destacaría el sendero en sí, está a escasos metros de la ciudad. Hablamos de algo más de 3 kilómetros, ¿no? 3,3 kilómetros de sendero, que conecta el molino a la... Bueno, es lineal, no, o sea, tú sales del Puente Romano y son 3,3 kilómetros hasta el Molino de las Aceñas. Y ya luego allí la salida sería pues por la zona de donde se pone el recinto ferial, Requero lo llaman. Sí. Por la zona de Requero. Y la entrada pues se quiere intentar de alguna manera conectar con la mota para que el recorrido sea un poco más largo y a la hora de hacer deporte se pueda disfrutar de algo más de 3 kilómetros. En ellos está, puede ser muy interesante. Hay algo más que queríamos hablar con usted, porque si tenemos en cuenta que esto viene acompañado de sensibilización, de educación y de que la ciudadanía se implique, se acompaña de un programa amplio de actividades que, bueno, usted nos indicaba la semana pasada, ha sufrido algún cambio las actividades pensando en el calor tan intenso que estamos viviendo, ¿no? Se han desplazado, algunas actividades han cambiado de fecha, se celebrarán cuando mejore un poco la temperatura. ¿Qué tipo de actividades son las que se llevan a cabo? Pues tenemos actividades desde las típicas rutas interpretativas hasta una ruta que llamamos senderismo consciente y que terminan con una sesión de relajación allí en el entorno del molino.
También tenemos conferencias, se hizo en noviembre una conferencia sobre la parte de patrimonio natural del río Guadalquivir y ahora el 19 de junio por la tarde en la Caballeriza de Don Gómez se va a llevar a cabo la sesión que correspondería a la parte de patrimonio cultural del río Guadalquivir. Vamos a contar con Rafael Casuso, con Juan Vicente Corcoles moderando, Rafael Casuso, Enrique Gómez, viene Noelia Martínez de Cultura y con Maudilio, un arqueólogo de aquí de Andújar. Entonces se van a tocar varias temáticas como los usos tradicionales del río, el origen y el desarrollo del puente romano, el molino de la Aceña y varias curiosidades y cosas clave de la historia del Guadalquivir. Uh-huh. Se aprende un poco escuchando a los senderistas, por ejemplo, la gente que le gusta conocer el río, la flora, la fauna. Hay colectivos, me consta, que han sido cercanos al concejal de Medio Ambiente, que están aportando muchas cosas interesantes a nuestra localidad, a nuestra ciudad, que tienen su experiencia. Se escucha a los colectivos, a la ciudadanía que ve lo que se va a realizar y aportan cosas, ideas. Sí, nosotras todos los meses, yo y mis compañeras vamos a las sesiones que se hacen de participación ciudadana, donde se reúnen todas las asociaciones para debatir pues ciertas temáticas o problemáticas o inquietudes que tienen, y todos los meses vamos con el proyecto, con alguna actividad. A veces llevamos encuestas, otras veces llevamos imágenes de cómo se va avanzando, y allí al final dejamos unos minutos para que puedan plantearnos las dudas y las necesidades que ellos consideran, porque puede ser que nosotros no estemos valorando ciertas cosas desde el punto de vista técnico que la ciudadanía desde el punto de vista social considere que son de relevancia. Entonces nosotros siempre estamos abiertos a escuchar a la ciudadanía y todas las sugerencias que nos dan pues se estudian y todas las que sean posibles las intentaremos llevar a cabo. Uh-huh. Aparte nosotros estamos allí en el Torreón de los Valdivia, en la calle Torreones, justo detrás del ayuntamiento, y allí estamos de lunes a viernes por la mañana para quien necesite o tenga cualquier duda o quiera aportar algo, allí estamos. Uh-huh. Muy bien, llegados aquí conviene recordar que esto es un proyecto muy ambicioso que necesita una financiación importante, que no puede salir de las arcas municipales exclusivamente, sino que hay que mirar más allá, ¿no? Para que pueda sufragarse algo tan voluminoso en cuanto a la ejecución y que va a beneficiar a nuestra ciudad de una manera tan directa, ¿no? ¿Quién pone aquí el dinero? Recordámoslo un poquito, aunque sabemos que es un poquito largo. Sí, nosotros estamos con una subvención europea de los fondos, estamos con un proyecto PRTR que lo llaman de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de los Next Generation de Europa, y nos fiscaliza la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ajá. ¿Y de cuánto dinero, recordemos, estamos hablando? Cerca de 3 millones, algo más de menos de 3 millones. Uh-huh. Una pregunta más. Esta fase tan bonita de la que estamos hablando, en la que empezamos a ver el sendero, ¿nos indicaba antes una fecha aproximada para final del verano? Para final del verano debe de estar finalizado el sendero. Uh-huh. Y el proyecto, con las intervenciones dentro de la ciudad que hemos mencionado anteriormente, debe de estar finalizado para diciembre de 2025, de este año, de 2025. Uh-huh. Pues una cosa más, ¿dónde se puede encontrar la información? Pues a aquellas personas que ahora nos están escuchando y quieran saber, oye, pues yo no sabía de esto, me gustaría conocer más el proyecto. Hay una dirección en redes en donde se explica todo, ¿no? Y se puede participar. Sí, nosotros vamos subiendo toda la información lo más actualizada posible a nuestra página web, Besando Abrazando el Guadalquivir, a la página, a las redes sociales del ayuntamiento, su Instagram, que es Medio Ambiente, y el Facebook, que es Medio Ambiente Andújar. Y ahí subimos pues la información general, y luego cuando se van acercando las fechas de las actividades se va subiendo también un cartel informativo de cada una de ellas y de la forma que tienen de inscribirse, que normalmente es o a través del correo electrónico o llamándonos al teléfono que tenemos en la oficina y lo inscribimos nosotros. Muy bien,
Pues muchísimas gracias por habernos facilitado esta información y seguimos hablando. A vosotros por escuchar. Radio Andújar. Más cosas. Los bomberos de Andújar siguen reclamando el aumento de la plantilla. Toni Gómez, portavoz de los bomberos de nuestra ciudad, ha recordado cómo la casuística en la madrugada del viernes ocasionó un nuevo colapso en el equipo que hace el retén de madrugada. Pues nada, como viene siendo habitual, los mismos 3 intervinientes que componen la dotación mínima del parque y que están de guardia tienen que intervenir en varios siniestros, en concreto 3, pero con la particularidad, que no es tan particularidad ya porque viene siendo habitual, que estos siniestros se superponen y nos vemos sobrepasados por las intervenciones que tenemos que atender. ¿Por qué? Pues porque no podemos terminar una cuando tenemos que ir a actuar en otra. Esto pasó ayer. En un primer momento se atendió un incendio de unos enseres en un parque infantil con un vehículo de extinción de incendios. Cuando se estaba terminando la extinción fuimos requeridos para atender un accidente de tráfico, una salida de vía, con un atrapado en su interior y el coche en una situación muy comprometida, con esos mismos esas 3 intervinientes de guardia, que ya es algo muy escaso para una intervención de esta índole. Hubo que estabilizar el coche, que vuelvo a repetir, estaba en una situación muy comprometida, y escarcelar al ocupante en su interior hasta ponerlo en manos del personal sanitario. Y al terminar, inmediatamente fuimos avisados de un incendio de pastos con peligro al incendio de los coches que estaban aparcados circundando la zona que estaba ardiendo. ¿Qué pasa? Entre una intervención y otra hay que ir al parque, hay que cambiar de vehículo, coger el vehículo que porta el material adecuado para cada intervención. Eso produce una demora, produce una desatención a la ciudadanía, que no está en nuestra mano mejorar porque nos falta personal. Necesitamos más gente porque no solamente es el cansancio extremo al que estamos sometidos, donde hay intervenciones constantes y continuas, no da tiempo ni siquiera a refrigerarse, no da tiempo a hidratarse. Estamos con unas temperaturas muy altas. El otro día hubo 7 intervenciones, también para los 3 bomberos. Los compañeros que están de descanso se incorporan, pero siempre pasa lo mismo. Se incorporan cuando ya ha pasado lo más gordo, porque nadie puede viajar a la velocidad del sonido y aparecer en el instante que es requerido, sino que, claro, hay un transporte hasta que llegas al lugar, ¿no? Por lo tanto, no es eficaz. Estamos sometidos a mucho estrés y a mucho esfuerzo. Reivindicamos, por favor, que incrementen la plantilla, porque al final vamos a sufrir una desgracia y esto no puede seguir así. Y otro asunto, el nodo logístico Puerta de Andalucía, que junto a Andújar aglutina a los municipios de Bailén, Baños de la Encina, La Carolina, Guarromán y Linares, es noticia. Se ha adherido al llamado Clúster Andalucía Logisti. Está orientado a impulsar la competitividad en el ámbito de la logística, la movilidad y la innovación. El campus científico tecnológico de Linares ha acogido la presentación oficial de este Clúster Empresarial Andalucía Logisti, una iniciativa estratégica que reúne a empresas, instituciones y agentes del conocimiento. El evento se enmarca en el inicio de una serie de encuentros y presentaciones que van destinados a dar a conocer la visión del clúster en todo el territorio andaluz. El delegado del Gobierno en la provincia de Jaén, Jesús Estrella, ponía en valor esta firma de adhesión que repercute, decía, en toda la provincia. Más que nada porque vinculamos el territorio a lo que supone un sector productivo importante como es la logística. Un sector que, como ya se ha dicho, supone el 7% del Producto Interior Bruto de Andalucía, que da empleo a más de 120.000 personas en Andalucía, que somos la 3ª comunidad autónoma más competitiva a nivel logístico, que somos paso obligado para la ruta comercial entre Europa, África y América, que contamos con infraestructuras importantes como el puerto de Algeciras, el de Málaga, y que también somos parte fundamental de lo que son el corredor central y el corredor mediterráneo. Y en el ámbito educativo tenemos 2 noticias que destacar. La Junta de Andalucía anuncia que oferta 10.973 plazas de formación profesional para el próximo curso, un 16% más
que en 2018 es una manera de ver la evolución. Francisco José Solano, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha dicho que la provincia va a contar con 8 nuevas autorizaciones, 3 de ellas a impartir por vez primera. En lo que a grado básico se refiere, se han implantado 2, uno de industria alimentaria en Vial de Becerro y otro de cocina y restauración en la localidad de Siles. Un ciclo de grado medio en el IES El Valle de Jaén de Emergencia y Protección Civil, primera vez que se implanta en la provincia. 2 ciclos de grado superior, uno de energía renovable en la ciudad de Jódar y otro de química industrial aquí en Mengíbar, así como 3 cursos superiores o 3 ciclos superiores de especialización. Uno, Novedad Andalucía, de robótica colaborativa para el IES Fernando III de Martos, y 2 en el IES Reyes de España de Linares, uno de fabricación aditiva, muy vinculado al sector en la ciudad, y otro de mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos. Siguiendo en este ámbito educativo, la Universidad de Jaén también anuncia el incremento de su oferta de posgrados, en este caso posgrados oficiales, y ofertará 60 másteres y 23 doctorados de cara al próximo curso. El rector de la universidad, Nicolás Ruiz, ha presentado la campaña institucional y hacía hincapié en que los posgrados de la Universidad de Jaén invitan al alumnado a especializarse en aquello que los hace diferentes a los demás, en aquello que les permite destacar y sobresalir, en aquello que los hace únicos, eso sí, siempre desde la excelencia académica. Porque apostamos por la excelencia, pero desde la diferencia, desde la diferenciación. Consideramos que este enfoque de diferenciación y de especialización es absolutamente determinante para que el futuro profesional de nuestros estudiantes, nuestros chicos y chicas, sea el mejor posible. Así llegamos al punto y final a nuestro informativo, no sin antes darles unas pinceladas de los asuntos del fin de semana que nos quedan por contarles, y lo haremos en nuestros informativos. La inauguración de la exposición de AFOAN, que nos invita hasta final de mes a ver pues un montón de buenas fotografías que nos pasean por el Parque Natural Sierra de Andújar de manera muy especial. O, por ejemplo, qué ha pasado con un fin de semana lleno de música y que pueden ver en nuestras redes. El calor hizo la suya y ya a altas horas de la madrugada, pues un pequeño respiro, pero poco más. Con entrega de placas, buen ambiente y mucho calor, también el homenaje a nuestro querido tirabeque Antonio Salas. Nuestras redes, como les digo, tienen un amplio repaso a toda esta actualidad del fin de semana, de la que también les daremos en los informativos, pues alguna que otra información referida a ello. En la agenda del día, hoy tenemos convocatoria en la sede de Izquierda Unida. Se va a presentar la segunda marcha republicana. Por otro lado, también tenemos tertulia entre dos. Hoy con el empresario Antonio Sáez Mármol. Y no se olviden, se cierran la actividad en torno a las fiestas de la Divina Pastora con la procesión. Esperemos que las temperaturas acompañen. Pues así lo dejamos. Que disfruten del día. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.